Bienvenidos otra vez a la iglesia de la nube.com. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy tengo preparado un mensaje que quiero predicar, que más que todo es una pregunta. Y quiero preguntarte esta pregunta. ¿Estamos en los últimos días? ¿Es cierto que vivimos nosotros en los últimos días? ¿Sí o no? Espero que sí. Espero que puedas contestar esto. Antes de terminar, yo quiero preguntarte de nuevo, ¿estamos en los últimos días? Y solo quiero mostrarte de la palabra de Dios lo que la Biblia dice de los últimos días. Y quiero que tú puedas contestar esta pregunta entre sí mismo. ¿Estamos en los últimos días? ¿Sí o no? Por medio de ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces, comenzamos en 2 de Pedro 3 hasta 7. Y aquí está hablando el apóstol Pedro de los últimos días. Y 2 de Pedro 3 y adelante dice, sabiendo primero esto. Oiga bien, es algo que debemos saber antes que todo. Esto primero es algo muy importante que entiendan los cristianos nuevos. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días o últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Hay burladores del cristianismo hoy en día? Pues claro que sí. Esto entonces para mí muestra que estamos en los últimos días, pero ¿a usted? Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento de él? La King James dice de la venida, de su venida. Porque desde el día en que los padres se durmieron, todas las cosas preservan, así como desde el principio de la creación. Porque ellos ignoran esto voluntariamente. Está hablando, diciendo, hay burladores que dicen, ¿cuándo viene Cristo? ¿Cuándo viene el Señor? Y dice que son ignorantes. Y menciona la creación. Nosotros vivimos en un tiempo en que hay muchos que creen en la evolución en vez de la creación. Y los evolucionistas son aquellos que siempre andan burlando la palabra de Dios. Nosotros venimos de monos, dicen. No hay Dios, nosotros somos monos. Pues esto me ofende bastante, me ofende. ¿Por qué me quieres ofender? Tú eres el mono, yo no. Pero ellos burlan la palabra de Dios. Y dice que ignoran esto voluntariamente, que por la palabra de Dios los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por el agua y en el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Pero los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de perdición de los hombres impíos. Pedro aquí hablando de los últimos días. Lo que quiero yo es leer muchos versículos hoy. Entonces quiero ir a 2 de Timoteo, capítulo 3. Y quiero leer lo que dice el apóstol Pablo acerca de los últimos días. Porque Pablo dice, 2 de Timoteo 3:1, esto también sepas que en los postreros días, los últimos días, los postrimeros días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Pregunta, ¿vivimos nosotros en tiempos peligrosos? Pues yo digo que sí. Tiempos muy peligrosos en que hay muchos asesinos, muchos malos. ISIS está creciendo bastante y los musulmanes quieren matar a otros. Y están como embajadores entrando a otros países y tomando control porque ellos quieren la ley Sharia, ¿verdad? Ellos quieren hacer su propia cosa y ellos quieren matar a todos que no vienen a Allah, supuestamente Dios, su Dios falso de los musulmanes. Pero nos dice aún más el apóstol Pablo de los últimos días. Dice los postreros días o los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hoy hay hombres así. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, sin santidad, sin afecto natural,
Resuena como hoy, ¿verdad? Hay muchos homosexuales hoy sin afecto natural. Dios puso en el hombre a querer a una mujer, y una mujer querer a un hombre, pero no, hoy en día hombres quieren hombres y mujeres quieren mujeres. Es sin afecto natural. Implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos. Traidores, temerarios, hinchados, amadores de deleites más que amadores de Dios. ¿Resuena como hoy? Estamos en los últimos días. ¿Resuena eso? Pablo dice, en los últimos días será así. Y así dice. ¿Resuena como el día de hoy? Para mí sí. ¿Y tú? Teniendo la apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. A los tales también evita. Porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas a mujercillas, cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias. Vamos a ir un poco más abajo, versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hoy en día hay muchos que resisten a la verdad, no quieren escuchar la verdad. Hombres corrompidos de mente, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán muy adelante porque su locura será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Vamos aquí más abajo, versículo 12. Y aun todos los que vivieron piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¿Por qué? Porque trae más los hombres malos, los malos hombres. Y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Más y más son más peores los hombres. ¿Y qué quieren? Matar a los buenos. Vivimos en un tiempo en que crecen mucho los hombres malos. Hay más malos que buenos. Versículo 14. Así que persiste tú en lo que has aprendido y has sido persuadido también de quien has aprendido. Ahora hasta ahí voy a leer, pero quiero continuar con capítulo 4. Porque capítulo 3 habla, así serán la gente, así será el pueblo al fin en los últimos días. Y hoy en día miramos, sí, pues es igual que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué debemos hacer nosotros en aquel tiempo? Capítulo 4, versículo 1 y adelante dice, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Según la palabra de Dios, nosotros debemos predicar, debemos regañar, ¿cómo es la palabra? Redarguir, ¿verdad? O reprender. ¿Y qué es la otra palabra? Y a ver si lo escribo bien. Redarguir. Redarguye dice. ¿Por qué? ¿Por qué debemos nosotros reprender y redarguye, exhortar? Porque dice en tiempo y fuera de tiempo. Casi estamos fuera de tiempo. Los últimos días en que refiero yo son los últimos días de la iglesia en el tiempo antes del rapto o del arrebatamiento. Y yo creo que nosotros vivimos en este tiempo, en los últimos días. Y estos son días en que es muy peligroso vivir. ¿Por qué? Porque muchos quieren matar a los buenos. Porque hay más malos que buenos. Y en aquel tiempo nosotros debemos predicar contra el pecado. Pero el problema es, muchos cristianos, mientras que mirando que el mal en el mundo va aumentando, en vez de predicar en contra de ello, están así. No quieren decir nada en contra de la maldad que miramos en el mundo. Pero la Biblia dice que debemos redarguir, reprender y exhortar, versículo 3. Y 2. Y versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
Antes, teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias. Y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué piensas? ¿Estamos en los últimos días? ¿Estamos en aquellos tiempos en que hay mucha gente que no quieren escuchar la sana doctrina? ¿Que tienen comezón de oído? ¿Que no quieren escuchar nada bien? Solo las cosas según sus propias concupiscencias. ¿Que quieren apartar de la verdad y volverse a fábulas? Yo pienso que estamos en aquellos tiempos. Yo pienso que estamos en los últimos días. ¿Y qué pasará aún más en los últimos días? Vaya a 2 de Timoteo, a 1 de Timoteo, capítulo 4. La Biblia nos enseña el por qué el mundo es tan mal hoy. El mundo es tan mal porque estamos en un tiempo de mucho engaño espiritual. Y dice en 1 de Timoteo 4:1, empero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos, los últimos días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En estos tiempos serán doctrinas de demonios. Y aún más dice espíritus engañadores. En inglés dice seductantes, que quieren seducir. Son espíritus que quieren seducir, es la palabra. Pero aquí dice espíritus engañadores. 2, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada su propia conciencia, que prohibiendo casarse y obligando a abstenerse de las viandas que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellas los que creen y conocen la verdad. Entonces, según la palabra de Dios, en los últimos días será un tiempo muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Porque hombres malos existirán. Y aún más peor y aún más peor cada día. Y también hay un ataque espiritual de demonios, de espíritus engañadores, tratando de engañar aún más a otros y enseñar doctrinas falsas de demonios y no de Dios. Y aún más la Biblia dice que en los últimos días vendrá un tiempo de apostasía, que significa que aparten de la verdad. Vamos a leer esto. 2 de Tesalonicenses 2. Yo creo que estamos en este tiempo. En el tiempo en que Cristo vendrá muy pronto. Por esto en 2 de Tesalonicenses 2, 1 y adelante dice: os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, el rapto, que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu, porque hay espíritus engañadores aquí en el último día, los últimos días. Dice que no os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Antes que pueda venir al Señor Jesucristo al rapto, hay que venir apostasía. ¿Qué es la apostasía? Muchos apartando de la verdad. Yo he visto en mi tiempo en el ministerio como un cristiano que muchos que supuestamente dicen que son cristianos han apartado de la fe. Muchos que antes predicaban bien, prediquen malas cosas, cosas nefandas ahora mismo. Muy pocos prediquen el Evangelio. Yo visité en mi tiempo más que 200 iglesias. He contado antes, pero me gustaría contar otra vez, que antes, cuando yo visité las iglesias, la primera cosa que me gusta hacer es decir, ok, aquí está la Biblia. ¿Quién aquí en esta iglesia me puede decir qué es el Evangelio? ¿Quién me puede contar? El Evangelio es esta cosa encontrado en este versículo. En 200 iglesias, solamente 10 veces me contestaron bien. 1 de Corintios 15, 1 al 4. Es decir, en 190, más que 190 iglesias,
la gente sentaban ahí sin saber qué es el Evangelio. Y la Biblia dice que debemos ir y predicar el Evangelio. ¿Cómo podemos predicar algo si no sabemos lo que es? Y qué triste, estamos en un tiempo de apostasía en que muchos han apartado y muchos que dicen que son cristianos, ni son. Porque nunca han escuchado el Evangelio. Y la Biblia dice que no puede ser salvo hasta que primero se predica el Evangelio y se acepta. El Evangelio se encuentra en 1 de Corintios 15, 1 al 4. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Es todo lo que Cristo hizo para salvarnos. No es lo que hagamos nosotros, no es por obras, es por la obra de Cristo. La obra cumplida de Él. Uno es salvo por confiar en Cristo Jesús. Pero muchos hoy en día ni prediquen eso, prediquen otro evangelio. Otra Biblia usan, Biblias que quitan versículos enteros. Entonces estamos en los últimos días en este tiempo. Yo veo que lastimosamente hay muy pocos que tienen la verdad. Por esto Cristo Jesús dijo en Lucas 18:8, mire lo que Él dijo. Hablando Cristo, mirando a los últimos días, Cristo Jesús dijo así: pero el Hijo de Hombre cuando viniere, ¿hallará la fe en la tierra? Cristo en su ministerio estaba pensando en los últimos días y dijo: ¿hallaré yo fe en la tierra cuando vengo? Es decir, que tantos que han apartado la verdad, que cuando viene el Señor Jesucristo, muy pocos tienen la verdad. ¿Por qué? Porque en los últimos días apartarán mucho de la fe. Y yo quiero decirte que yo creo que esto ya ha pasado. Hay menos cristianos en el mundo hoy que antes. Y cada año hay aún menos. En los años 1800 había muchos cristianos y estuvo creciendo mucho el cristianismo. Pero ahora vivimos en un tiempo en que los cristianos son menos y menos y menos. Mateo 24:24, aún más el Señor Jesucristo dice de los últimos días: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Hoy en día tenemos muchos que dicen: yo soy apóstol, soy Cristo, soy esto o esto. Y muchos están siguiendo a un hombre en vez de seguir a Dios. Qué muy triste, ¿verdad? Yo pienso que estamos en los últimos días. ¿Y tú? Si te pregunto la pregunta aquí, ¿estamos en los últimos días? Mirando alrededor cómo está el estado del mundo y mirando a la Biblia, ¿qué piensas? ¿Cómo puedes contestar esta pregunta? ¿Sí o no estamos en los últimos días? Claro que sí. Primero de Tesalonicenses 5, quiero leer. Empero, en cerca de los tiempos y de las sazones no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y cuando darán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores del parto sobre la mujer preñada, y no escaparán. Hace poco prediqué un mensaje sobre lo que pasará en el septiembre de 2015. Y habían muchos que miraban a este video. Y en este video conté de la ONU. Y cómo en este tiempo la ONU tenía su concilio de paz y seguridad. Y tenía una conferencia de la paz y seguridad. Y ellos querían contar a todos: nosotros vamos a trabajar juntos para dar paz y seguridad a todo el mundo. ¿Y qué dice la Biblia? Pues esto pasará en los últimos días. ¿Y qué pasa? Cuando ellos dicen paz y seguridad, entonces vendrá destrucción sobre ellos de repente. Pienso que estamos en los últimos días, según como dice la palabra de Dios. 10, versículo 4, perdón, 10. Dice, casi no puedo hablar. Versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os agarre como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos
como los demás, antes velamos y seamos sobrios. Es decir, que nosotros debemos andar velando, porque estamos en los últimos días, debemos mirar lo que está pasando. Y cuando nosotros miramos las noticias, todo lo que está pasando en las noticias muestra que la Biblia es verdad. La semana pasada prediqué, o 2 semanas ahora, un mensaje en la iglesia de la nube.com que dice, ¿cómo sabemos que la Biblia es la verdad? Y yo di mucha evidencia y testimonio de cómo podemos saber que la Biblia es verdad. Y cuando miramos las noticias, sabemos, mire, la Biblia es verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de Israel. Y en las noticias habla de Israel. ¿Por qué existe Israel? Porque la Biblia dice que Dios trabajó con Israel y que aunque ellos estaban fuera de su tierra, tuvieran que regresar. Casi 2000 años no existía Israel. Pero ahora ahí está otra vez. Y el mundo está en contra de Israel. Y la Biblia nos enseña que Dios va a trabajar con Israel otra vez en el futuro. Entonces, la Biblia muestra que la Biblia es la verdad. Porque la Biblia habla de profecía que pertenece a Israel y ahora Israel existe otra vez. No entiendo cómo una persona puede decir, yo no creo en la Biblia y mirar a las noticias. Y las noticias, mire qué peligroso el día de hoy. Y la Biblia dice, en los últimos días será un tiempo peligroso. Todo lo que dice la Biblia es la verdad. Y la gente dice, yo no creo en la Biblia. Bueno, no sé por qué, porque las noticias prueban que la Biblia es la verdad. Todo lo que está pasando en el mundo de hoy muestra que lo que la Biblia dice sí es la verdad. La Biblia habla de la ONU. Y vamos a hablar un poco de esto más adelante. Pero en el mundo de hoy, la ONU está trabajando comenzar una nueva orden mundial. Y el propósito es tener un gobierno de todo el mundo. Mundial. Este gobierno mundial fue profetizado en la Biblia. Y miramos que ya están trabajando muy duro edificarlo. Y por mientras que están haciendo, están probando las profecías de la Biblia, que en los últimos días el anticristo va a tomar control de todo el mundo bajo un solo gobierno. Porque no creen en la Biblia la gente, cuando todo lo que está haciendo el ONU es con el propósito de cumplir las profecías de la Biblia acerca de, o en cuanto de, el anticristo. Este es el tiempo del anticristo. Sabemos nosotros que conocemos la Biblia que el anticristo vendrá. Ahora, ¿estamos en los últimos días? Yo digo que sí. Pero algunos me dicen, no estamos en los últimos días, hay mucho más tiempo en el futuro. Por ejemplo, el milenio es 1000 años. Pues es cierto, 1000 años en el futuro. Y aún más tenemos el tiempo, lo que la Biblia llama la tribulación, que es 7 años. Entonces algunos dicen, sí, entonces no estamos en los últimos días. Porque hay mucho tiempo en el futuro, y por lo menos, dicen ellos, por lo menos hay 1007 años en el futuro. Pues es cierto, pero cuando la Biblia habla de los últimos días, está hablando los últimos días de la iglesia y los últimos días en este tiempo que se llama la tribulación. Por esto le digo que según la palabra de Dios estamos en los últimos días. Estamos en el tiempo muy cerca del rapto y muy cerca del reino del anticristo. Ahora que enseñé esto, lo que la Biblia dice en cuanto de los últimos días, me gustaría terminar en enseñar lo que la Biblia dice pasará. Porque es posible que vendrá el rapto mañana. Y este video todavía está en YouTube. Y uno puede decir, oh no, estoy aquí y no fui al rapto. ¿Qué va a pasar? Pues yo te voy a dar muchos versículos que muestran exactamente lo que pasará en la tribulación y lo que pasará en el milenio. Para que puedas saber, para que sepas. Y necesitamos entonces ir a Daniel 9. Daniel es un libro de profecía, un libro muy antiguo. Y muchas cosas escritas en Daniel han pasado.
pero todavía aplica a algo que pasa en los últimos días. Daniel capítulo 9, versículo 24 y adelante. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Está hablando y dice Dios, mientras que esto fue escrito, que será un tiempo de 70 semanas. Las semanas son semanas de 7 años. Entonces, ¿cuántos años? 490 años en total. Primero lo que dice, leímos. Versículo 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto entonces dice 62 semanas y 7. 62 más 7 es 69 semanas. Mire, más adelante habla de una semana que falta. Y la semana que falta es en el futuro. Es este tiempo. La semana que falta es ¿cómo podemos poner? Una semana. Esta semana está todavía en el futuro. Voy a leer. Dice aquí. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará, ¿ok? Una semana falta, 70 semanas, dijo el Señor, semanas de 7 años cada semana. Y dijo, 69 semanas, ¿ok? El último versículo dice, y en el último semana, o en la última semana. Entonces una semana falta, esa semana es futuro. Dice, en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Y esto hasta una entera consumación, y lo determinado será derramado sobre el desolador. Ok, entonces esta semana se llama la semana de Jacobo. O en otro lugar se llama de los tiempos de peligro de Jacobo. Y dice que en esta semana, estos 7 años, hay una división. Y dice que en el medio de este tiempo, alguien va a quebrantar un pacto. ¿Quién es? Y dice, en mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Según la palabra de Dios, hay 7 años futuro en la tribulación. El tiempo del peligro de Jacob. Y la Biblia nos enseña que este tiempo se divide en 3,5 años y 3,5 años. O algunos escriben 3.5, 3.5. Pero 3,5 años también es 42 meses. Y según la palabra de Dios, nosotros leímos que el anticristo en este tiempo va a tener un convenio o un pacto con los judíos. Este tiempo es un tiempo en que Dios trabaja otra vez con los judíos. En Romanos 11, escrito de Pablo, leímos que aquí rechazaron su Mesías los judíos. Por esto Dios llevó a los gentiles la salvación por medio de Pablo. Pero Pablo dijo en Romanos 11 que Dios no terminó con los judíos. Y después del rapto, otra vez Dios trabajará con los judíos de nuevo. Por esto se llama el tiempo de peligro de Jacobo. Y en este tiempo Dios va a trabajar con los judíos. Pero Dios también va a permitir al anticristo un reino en este tiempo.
para entender lo que va a pasar en la tribulación, debemos ver qué dice la palabra de Dios en cuanto del anticristo, en cuanto de Israel. ¿Qué hará Israel en este tiempo? ¿Y qué hará el anticristo en este tiempo? ¿Y qué pasa en medio? Bueno, vamos a ver. Vamos a Revelación 13. Muchos versículos que quiero dar, no solo mis palabras, pero quiero que entiendas lo que dice la palabra de Dios. Y es muy importante leer, porque la Biblia es muy específico, ¿verdad? Es específica. Dice específicamente, en 483 años va a pasar algo. Porque 60 semanas son 400 años. Y desde el mandato o el mandamiento de reconstruir Israel, será 483 años y el Mesías será cortado. Exactamente pasó como dice la palabra de Dios. Y la gente dice todavía, oh, no creo en la Biblia. ¿Por qué? La Biblia es un libro de profecía y da hasta los años de cuándo va a pasar algo. Y pasó exactamente como dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice, en el futuro todavía falta una semana, 7 años. Y Dios dijo, yo te voy a enseñar exactamente lo que pasó en este tiempo en el libro de Revelación. ¿Por qué no creen en la Biblia? Cuando la Biblia nos enseña exactamente lo que va a pasar en los últimos días. En Revelación capítulo 13, leímos del anticristo. Y miramos algo interesante. El anticristo será asesinado, según la palabra de Dios. Revelación 13:1. Dice, yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su silla, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá hacer guerra contra ella? Aquí nos dice la palabra de Dios que algo va a pasar al anticristo. Será asesinado el anticristo. Ay, yo no puedo escribir asesinado, no recuerdo. Pero matado podemos decir. No puedo asesinar. Es una de las palabras que no me escribo. Bueno, que no puedo escribir. Pero entonces, será matado el anticristo. Y aún más en Zacarías nos enseña dónde será su herida. Mirando en el Antiguo Testamento, Zacarías, podemos saber dónde será herido el anticristo. Dice aquí en Zacarías 11:17, ay del pastor inútil que deja el rebaño. La espada será sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Y su brazo será secado del todo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Tenemos entonces el anticristo. Y la Biblia nos enseña que el anticristo será un hombre que tiene daño y será dañado, y su mano derecha estará secado. Y este hombre será un hombre malo y tendrá secado su mano derecha y también su ojo derecho. Qué interesante, ¿verdad? Quizás usted está aquí todavía y ya pasó el rapto. Estás pensando, ¿qué voy a hacer? No sé cuándo va a venir el anticristo, ¿qué debo hacer? Pues tú puedes ver el anticristo porque él es el hombre que es asesinado. Y la Biblia nos enseña que tiene su ojo derecho y su brazo derecho dañado, secado, dice. Y si tú vives en este tiempo después del rapto, tú puedes decir, ajá, aquel hombre es el anticristo. Pero como hemos leído en Revelación, o Apocalipsis, como dicen algunos, pero es la revelación de Jesucristo. Como hemos leído en Revelación, este hombre resucitará de entre los muertos. Y muchos van a decir, wow, este hombre resucitó. Pues es un Dios.
Y vamos a leer de esto más adelante porque Él va a decir yo soy Dios. Pero leyendo Revelación 13, este hombre tiene daño, está herido y resucitará. Y mire lo que pasa cuando Él resucita. 13:5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad para continuar 42 meses. Algunas Biblias dicen actuar, pero la King James dice continuar. Para continuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Si el anticristo va a continuar 42 meses, Él tuvo que estar gobernando, ¿verdad? Continuar significa continuar, hacer algo que ya hizo antes. Entonces, según la palabra de Dios, el anticristo va a gobernar por 7 años en total. Y en medio de este tiempo será asesinado y resucitará y va a continuar. La Biblia habla de 2 cosas del anticristo. Le llama 2 cosas. El hombre de pecado y el hijo de perdición. Comienza como un hombre, como cualquier hombre, es un anticristo, es la bestia, un hombre mismo, nacido de una mujer. Este hombre va a gobernar por 3.5 años el anticristo, pero será asesinado. Y yo pienso, según los otros versículos, que cuando está resucitado es Satanás encarnado. Satanás va a venir y vivir adentro del cuerpo de este anticristo. Y los últimos 3.5 años será el Satanás encarnado en un hombre gobernando. ¿Y qué pasará con él? Vamos a ver un poco más adelante de él, qué va a hacer y todo esto. Pero ahora vamos a ver Revelación 11 de lo que va a pasar a los judíos. Hay algunos enseñando hoy que el rapto viene no antes de los 7 años. Ellos enseñan que el rapto viene en medio de los 7 años. Le llaman el rapto pre-ira o el rapto antes de la ira, porque en este último 3.5 años la ira de Dios está echado sobre la tierra. Pero ellos, ¿por qué enseñan así? La Biblia dice que no, antes viene el rapto. Y los 7 años son después, porque es un tiempo de Jacobo. ¿Por qué puede entrar la iglesia en este tiempo si es un tiempo para los judíos, para Israel? Entonces yo no enseño así porque la Biblia no enseña así. Y te voy a enseñar algo de Revelación capítulo 11. Versículo 1 a 2 dice: y fueme dado una caña semejante a una barra. Y el ángel que puso de pie, diciendo: levántate y mire el templo de Dios y el altar, y los que adoran en él. ¿Quién adoran en el templo de Dios? En la tribulación, los judíos. Los judíos van a estar en su propio templo. Y otra cosa que prueba que es la verdad la Biblia. Ahora mismo en Israel hay una organización que tiene todo listo edificar de nuevo el templo de los judíos. Y la Biblia dice que serán los judíos adorando a Dios en el templo, en la tribulación. Mire, ya está todo listo para cumplir la profecía. Pero aquí dice en 11:2: empero echa fuera del patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y pisarán la santa ciudad. ¿Cuánto? 42 meses. 42 meses es 1 año y medio. Entonces, según lo que la Biblia enseña, los judíos tienen que estar adorando a Dios en Jerusalén. Y cuando ellos empiezan en su templo a adorar a Dios, el anticristo va a hacer un pacto con ellos por 7 años. Es decir, no, está bien que ustedes están allí en su tierra. Pero en medio de estos 7 años, el anticristo será matado, asesinado. Y después quebrantará el pacto. Y entrará y botará fuera a los judíos. Y con su propio ejército quedará él en el templo de ellos, con los gentiles por 42 meses.
Tiene que estar 7 años futuro la tribulación. Ahora, vamos a 2 de Tesalonicenses para ver exactamente lo que va a hacer el anticristo cuando él está en Jerusalén. El anticristo quiere entrar a Jerusalén porque él quiere sentar en el trono y decir que él es Dios. Pero lo que pasa en el futuro es que Cristo, Jesús, es el que va a sentar en Jerusalén diciendo que él mismo es Dios. Pero el anticristo siempre quiere imitar a Jesús. Lo que yo creo es, porque Cristo murió y fue sepultado 3 días y 3 noches, yo pienso que cuando está asesinado el anticristo, él va a quedar 3 días y 3 noches también, para imitar a Jesús. Porque Satanás quiere imitar a Dios. No sé, pero pienso que es posible. Entonces vamos a 2 de Tesalonicenses 2. Versículo 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo, como un hombre, el hombre de pecado, gobernará 3,5 años sobre todo el mundo. Será asesinado, entonces él será el hijo de perdición, Satanás encarnado. El que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. El anticristo va a sentar en el trono, en el templo de Dios, en Israel, y decir, yo soy Dios. Y los judíos serán echados fuera, y algunos judíos van a estar guardados por Dios. Y estarán guardados en el desierto. Y la Biblia nos enseña lo que va a pasar entonces, es que el anticristo con todos sus ejércitos entrarán a un valle que se llama el valle de Magedón. Armagedón. En Armagedón Dios vendrá a matar todos los ejércitos del anticristo, mientras que los judíos están guardados por Dios. Quiero mostrarte versículos que hablan de Armagedón. Yo me gusta leer la Biblia porque la Biblia nos enseña lo que pasará en el futuro. Y ¿sabes qué? Ya estamos mirando todo lo que está pasando. Rusia, los rusos, los de China. Estamos mirando ellos tomando pactos con Irán. Y que ellos están listos a atacar a Israel. Ya todo está cumpliendo en nuestros ojos para cumplir la profecía de la Biblia. Por esto estamos en los últimos días. Digo yo que sí, muy pronto vendrá el rapto. Vamos entonces a Revelación 16:13 para leer un poco de lo que va a pasar después de la tribulación, el tiempo en que el anticristo gobernará y también en que los judíos vivirán. 16:13, perdón. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Porque son espíritus de demonios que hacen milagros para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la guerra de aquel grande día del Dios Todopoderoso. Y mira lo que dice. Y los congregó, versículo 16, en un lugar que se llama en hebraico Armagedón. Armagedón. Aquí, mire, yo escribí que en los últimos días serán espíritus engañadores. Y sabes que estos espíritus engañadores pueden hacer milagros. Y aquí en el libro, lo que hemos acabado de leer, el libro de Revelación, miramos estos como ranas, dice. Espíritus de Satanás, como ranas, harán milagros. ¿Y qué van a hacer los espíritus malos? Van a traer todos los enemigos de Dios a la batalla de Armagedón. Mira Sofonías. El libro de Sofonías. Y en el libro de Sofonías dice, si lo puedo hallar. Sofonías
capítulo 3, versículo 8, la Biblia nos enseña el plan de Dios. Por tanto, esperadme, dice el Señor, al día que me levantaré al despojo, porque mi determinación es reunir las gentes, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo con el furor de mi ira, porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Dios está permitiendo el organización ONU, yo puse uno, perdón, la ONU. Dios está permitiendo al ONU existir. Organización de Naciones Unidas, la ONU. Dios permite la ONU existir para traer todas las naciones juntos en un solo gobierno, con el propósito de algún día traerlos todos a Armagedón. ¿Para qué? Para destruir todos, matarles todos, para derramar la sangre de todos, para matar al anticristo también. Dios está permitiendo a Satanás ganar su reino con el propósito de matar a él y todos sus soldados en un solo lugar. Por esto leímos el día de su ira en Revelación 14. Revelación 14:14, y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube un asentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando con alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y vamos aquí a versículo 19. Y el ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la vid de la tierra y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Vendrá el Señor Jesucristo a Armagedón con el propósito de terminar al anticristo y su reino y su gobierno. Adiós, ONU, ya no va a existir más. Adiós, anticristo. Adiós, ejércitos de maldad. Y Dios va a pisar a todos y matar a todos. Y la Biblia dice que hasta los frenos del caballo vendrá la sangre. Un caballo para mí es muy alto y su freno es más o menos hasta aquí. Entonces hasta aquí su cuello, sangre. Tú puedes nadar en tanta sangre. Y Cristo Jesús vendrá para matar a sus enemigos. Y gobernará el Señor Jesucristo por siempre, jamás. Por esto no me gusta a la ONU. No quiero nada que hacer con esta organización unida de naciones malvadas. Son del diablo, no de Dios. Pero muchos cristianos dicen: no entiendo por qué Dios permita que esta organización empieza. Es porque Dios tenía un plan. Que cuando ellos están juntados todos en un solo lugar, Él va a matar a todos a una sola vez. Gracias a Dios. Isaías 53, 1 al 4. Me encanta mucho lo que dice aquí. Está hablando del Señor Jesucristo en aquel día de Armagedón. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es bermejo tu vestido? Y tus ropas como del que ha pisado el lagar. Pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Píselos con mi ira, y hollélos con mi furor. Y su sangre salpico mis vestidos, y ensucié todas mis ropas. 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es vano. Está hablando el Señor Jesucristo de sí mismo en el día que cuando Él regresa, la palabra de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Reyes, señores, y Él mata a sus enemigos y se mancha su ropa con la sangre de los malvados que trabajaban en contra de Israel. Los verdaderos. Yo sé que como un cristiano estoy en el lado de los que ganan. Yo no sé por qué hay muchos en el mundo de hoy que quieren juntar con el ONU,
Cuando la Biblia dice sin duda que el ONU va a estar matado, el ONU va a estar destruido. Pero muchos hoy en día están en el lado del ONU, pues están equivocados. Olvidé decir que el plan de Satanás es esto: que todos tomen la marca de la bestia. Y la Biblia dice que tú tienes que tomar una marca si no vas al rapto. Y si tomas una marca, Dios te matará cuando regresa a Armagedón. Todos los que toman la marca de la bestia serán echados en el lago de fuego, dice la palabra de Dios. Pero si uno no toma la marca de la bestia, morirá de hambre. ¿Y qué dice? Dice la palabra de Dios que si toma la marca de la bestia, Dios te matará. Pero dice que si uno no quiere tomar la marca de la bestia en este tiempo, será degollado, será cortado la cabeza. ¿O quiénes son que matan a la gente por medio de cortar la cabeza? Los musulmanes. Por esto pienso yo que el anticristo será un musulmán. Obama es un musulmán, según su propia boca. He visto yo fotos de él vestido como un musulmán. Cuando hay un ataque contra los musulmanes, él siempre da advertencia. Miren, en 45 minutos vamos a echar bombas y explotar todo. Siempre da aviso. Este hombre apoya a los musulmanes porque para mí es un musulmán. ¿Es el anticristo? ¿Quién sabe? Quizás, no sé. En Sofonías 1:15, hablando de Armagedón, el día de la ira de Dios, dice Sofonías 1:15 y adelante: día de ira, aquel día de angustia, día prieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fuertes y sobre las alturas torres. Y atribularé los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. Jesucristo gana, y los que siguen al anticristo y la ONU serán destruidos, quemando en el infierno por toda la eternidad. Doy gracias a Dios que no estoy al lado de Satanás. Hoy en día hay muchos que dicen: no, nosotros queremos seguir al Illuminati, los iluminados, los Illuminati. Illuminati es lo que está construyendo la nueva orden mundial. Pero si tú quieres juntarse con los Illuminati, pues se están juntando con el lado que pierda. Aquí con Cristo es el lado que gana. Isaías 13:9 y adelante, hablando de Armagedón. Aquí el día del Señor viene crudo y de saña y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas del cielo y sus luceros no derramarán su lumbre, y el sol se oscurecerá en naciendo, y la luna no echará su resplandor. Y visitaré la maldad sobre el mundo, y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Resuena como Dios diciendo: yo ganaré, yo mataré a mis enemigos, yo destruiré todos los malos. Aunque que ellos han tomado control de todo el mundo bajo el reino del anticristo, todo fue mi plan para que todos se junten en un solo lugar, para que yo pueda matarlos como un hombre pisando en una cucaracha. Y serán apretados, matados. Jeremías 46 días. 46 días dice:
Mas este día será el Señor Dios de los ejércitos día de venganza, para vengarse de sus enemigos. A la espada devorará y se hartará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será el Señor Dios de los ejércitos en tierra del norte junto al río Eufrates. Entonces, ¿qué pasará después? Revelación capítulo 20, casi estoy terminado, ¿verdad? Solo quise leer los versículos que nos muestran lo que va a pasar en los últimos días. Yo pienso que estamos en los últimos días y que muy pronto vendrá el rapto. Después del rapto solo hay 7 años. Y después de estos 7 años vendrá Armagedón. Vendrá el Señor Jesucristo para destruir todos. Y allí gobernará el Señor Jesucristo por 1000 años. Y esto leímos en Revelación capítulo 20. 1 al 3 dice: y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y le arrojó al abismo, y le encerró y selló sobre él, porque no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Aquí, Armagedón, Dios va a agarrar a Satanás y echarle aquí en el infierno. Y yo no sé por qué, no entiendo la razón, pero la Biblia dice que después de 1000 años saldrá el anticristo para engañar a algunos. Y Dios te va a permitir, Dios le permitirá salir para engañar a otros. Y mire lo que dice versículos 7 hasta 10. Y cuando los 1000 años fueran cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá para engañar las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlas para la guerra, el número de las cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Trató Satanás otra vez engañar a todos en contra de Dios. Y ni levantó el Señor de su trono, ni levantó su dedito. Cayó del cielo fuego y mató a todos. Y estaba echado fuera otra vez el anticristo. Pero a retroceder un poco, ¿cómo será? Algunos preguntan, ¿cómo será este milenio? ¿Cómo será este tiempo de 1000 años? Pues la Biblia nos enseña que es un tiempo en que Dios va a quitar la maldición de la tierra. Y que los animales feroces estarán bonitos y buenos. Y no feroces. Vamos a ver. Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres, dice. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la barra de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ciñedor de sus riñones. Morirá el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. Y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán el todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como cubren el mar las aguas. Entonces los animales malos ya no malos son, no son malos más. Dios va a hacer a los serpientes, en vez de causar daño, si está mordido uno, ya no es veneno, ya todo es diferente en el tiempo de milenio. Bueno, terminaré. Revelación 11. Yo pienso que estamos en los últimos días, muy cerca
vendrá el rapto. Después del rapto solamente hay 7 años. Y allí empieza el tiempo del reino de Dios. Revelación 11:15 dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por siempre jamás. Armagedón, cuando Dios toma control de todo, por siempre jamás, será Él, por y para siempre, el gobernador de todo. Y Él reinará por siempre jamás. Después del milenio, algunos preguntan: ¿y qué pasa después del milenio? Pues después del milenio, después del que Satanás está echado fuera otra vez, Dios va a destruir todo y comenzar un cielo nuevo y una tierra nueva. Se encuentra en Revelación 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. Y más y más y más. Y versículo 22, versículo 5. ¿Quién gobernará? Y allí no habrá más noche, y no tiene necesidad de luz de candela ni del sol, luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por siempre jamás. Nosotros que somos salvos reinarán con Cristo por toda la eternidad. Y los de Israel que fueron salvos reinarán con Él por toda la eternidad. Y en los cielos nuevos, en el cielo nuevo y la tierra nueva. La pregunta entonces: ¿estamos en los últimos días? ¿Qué piensa usted? ¿Que estamos en este tiempo muy cerca del rapto? ¿Piensas que viene pronto el Señor Jesucristo? Algunos cristianos dicen: no, yo no creo. No, ese viene 20 años adelante. Yo tengo que vivir y ganar dinero y hacer mi cosa. Y no piensan en las cosas de Dios. Bueno, hay que contestar: ¿estamos en los últimos días? ¿Qué piensas? Todo lo que está pasando en las noticias muestra que las profecías en el futuro de este tiempo y este tiempo ya están pasando. Ya estamos en la fundación de este reino del anticristo. Y que muy pronto Él va a tomar control de todo el mundo. Y el rapto tiene que venir. Después es un tiempo malvado. Un tiempo en que no quieres vivir porque no quieres tomar la marca de la bestia. Y si tú no eres cristiano, ¿por qué no aceptas hoy en día el Señor? Confías en la sangre derramada de Cristo, para que no tienes que entrar en la tribulación. Gracias por ver este video. Espero que fue algo que edificó mucho a los cristianos. Y si tú no eres un cristiano, espero que hoy aceptes al Señor. Porque yo creo que estamos en los últimos días. Y todas las noticias que miramos de Israel y las cosas que pasan allí, muestra que la Biblia es la verdad. Y que todos necesitan ser salvos. Gracias por verlo y nos vemos el otro domingo.